pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
Dios, sobreabundante de amor, de misericordia, de bondad y de fidelidad, Señor. Bueno, para mí es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes, también una responsabilidad grande. Como decía ahorita la pastora, nosotros venimos de Jucum, Juventud con una Misión. La base de nosotros queda en Cartagena. Y esta organización tiene como fin preparar a jóvenes para que se capaciten en el área misionera y en diferentes otras esferas de la nación. Y nosotros duramos un tiempo aprendiendo acerca del carácter y naturaleza de Dios, intimando con Dios. Y después de cierto tiempo salimos a los lugares donde Dios nos envíe, sea diferentes partes de Colombia, como estamos en este caso, o en diferentes partes de otros países, otras naciones. En este momento hay aproximadamente 3 equipos a nivel nacional. Uno de esos somos nosotros. También hay aproximadamente 3 equipos a nivel internacional. Unos están en Perú, otros están por Suiza, otros por Ecuador y así. Entonces, Dios nos dio el privilegio de llegar a este lugar y esperemos que seamos de bendición para ustedes. Bueno, antes de iniciar, quiero que me acompañen en el libro de Daniel, por favor, capítulo 3. Versículo 16. Sí, Daniel capítulo 3, verso 16. De antemano también gracias a los pastores y a la iglesia que nos recibe con mucho cariño. Bueno, dice la palabra: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Bueno, antes de iniciar, quiero orar para que sea el Señor tomando el control de este espacio. Señor, te damos gracias, Dios, por este espacio, por este momento, Dios, donde nos permites conocerte, Dios, y aprender más de ti, Señor. Padre, prepara tú los corazones, Dios. Coloca corazones dispuestos a recibir de tu palabra, Señor. Y también, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Padre amado. Te lo pedimos y te rogamos, Señor, que seas tú tomando el control completamente de este espacio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero leer, antes de empezar, en la versión Dios habla hoy. Creo que ya saben cuál es esa versión. El mismo texto o los mismos textos en esta versión, que dice: no tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los 3 jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Bueno, algo interesante es que la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo. Corta aquí, corta allá. Entonces, no pudo haber penetrado en mi corazón sin antes poder tener autoridad para hablar. Porque yo siempre digo algo. Es muy sencillo de alguna manera predicar, pero lo difícil es vivir lo que predicas. Eso sí es bastante complejo. En este caso quiero compartir algo que el Señor en esta temporada ha estado hablando en mi vida y lo que he estado viviendo de alguna manera. Y como título a este mensaje le puse: ¿qué imagen tengo de Dios? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de mi imaginación? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de mi imaginación? Y para poner un poquito en contexto en esta historia, algo interesante es que en el capítulo anterior de Daniel 2,
aparece un relato donde el rey Nabucodonosor desesperadamente empieza a buscar quién le puede interpretar su sueño, quién le puede dar significado a un sueño que él había tenido. Y en esa imagen aparecen astrólogos, aparecen magos, aparecen adivinos, aparecen toda esta clase de personas que el rey manda a llamar para que le hagan significado a su sueño. Pero resulta que ninguna de estas personas le daba significado a su sueño. De hecho, cuenta de que estos magos y astrólogos le decían al rey: Rey, cuéntanos tu sueño y nosotros te daremos el significado. En este momento el rey se altera y se pone molesto y dice: no, si realmente ustedes pueden darme el significado de ese sueño, entonces también díganme qué soñé. Las personas quedan un poco atónitas, quedan como en shock, pero después dicen: oh rey, no hay nadie que pueda dar a entender lo que usted soñó sin antes decirnos. Debe decirnos el sueño. Y el rey dice: sé que ustedes están tramando algo, porque si yo lo digo, después de eso ustedes van a dar un significado a su conveniencia. En ese momento el rey se molesta porque nadie podía dar significado a eso. Y entonces manda a matar a todos los astrólogos, a todos los magos, adivinos que estaban en ese territorio. Y también con ellos caía en ese balde, por así decirlo, Daniel. Daniel de alguna manera hacía parte de estos sabios hombres que ayudaban y aconsejaban al rey. Pero Daniel no estaba en ese asunto aún. Después, uno de los soldados que va en búsqueda para matar a estos astrólogos se pone enfrente de Daniel y le explica la situación y lo va a matar. En este momento, Daniel le dice: pero espera, ¿por qué razón el rey manda a dar esta orden tan estricta? Tiene que haber un porqué. El soldado le explica y Daniel corriendo va a donde está el rey. Daniel dice: voy a hablar con el rey. En ese momento Daniel sale corriendo, llega donde el rey y le dice: rey, espere un momento. Yo le voy a dar la interpretación por medio de mi Dios. Después Daniel se devuelve a su casa y se reúne con sus 3 amigos que aparecen en esta escena, Sadrach, Mesach y Abednego, y empiezan a orar, a interceder a Dios. Empiezan a pedirle: Señor, necesitamos que tú nos des la respuesta hacia el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Cuenta de que después Daniel tuvo una visión y se le fue mostrado el sueño que había tenido el rey. En ese momento Daniel sale corriendo y le explica lo que soñó y lo que significa al rey Nabucodonosor. Después de esto el rey queda un poco sorprendido y se maravilla porque sabe que la interpretación no venía de sabiduría humana, sino que venía de una sabiduría suprema, que era el Dios de Daniel. Y el rey dice: te pondré en una posición mayor. Te pondré como alguien de los importantes funcionarios que hace parte de los que gobiernan aquí en Babilonia. Y justo Daniel también dice algo, le sugiere: pero también mis amigos quiero que estén en una posición más importante, porque ellos no estaban en dichas posiciones. Y justo esa petición de Daniel, por causa de lo que Dios había hecho a través de Daniel, que estos amigos son de alguna manera alzados en una posición. ¿Y por qué todo este contexto? Porque resulta que en el capítulo 3 empieza narrando de que el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua suya para que le adoren. Pero posteriormente el rey dice, manda a reunir a todos los gobernantes, a todos los funcionarios, a todas las personas importantes que hacen parte de su gobierno para que le adoren a esta estatua. Lo que quiere decir de que si ellos no estuvieran en esta posición, no hubiese sido posible este asunto. No hubiese sido posible de que ellos tuvieran este enfrentamiento después de haber estado en dicha posición. Y algo interesante, estos 3 jóvenes
después que el rey se acerca a ellos, molesto, les dice, ¿por qué ustedes no van a rendirse delante de mi estatua? Y es ahí donde le dicen, no vamos a discutir este asunto. Sepa usted, oh rey, que solamente adoraremos a nuestro Dios. Y aunque nuestro Dios no nos salve, aun creyendo ellos que podía salvarlos, sepa usted que no nos rendiremos. Y esto me llama la atención y me lleva a una historia interesante. No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de Charles Blondin. Resulta que Charles Blondin era un acróbata francés de hace muchas décadas atrás. En un momento Charles Blondin hizo algo interesante. Él iba a cruzar las cataratas del Niágara por medio de un cable de tensión. Estas cataratas tenían aproximadamente, dice que 340 metros de distancia y un aproximado de 50 metros de altura sobre el mar. En ese momento él hace como una publicidad y dice, empieza a invitar a las personas que están cerca de ese lugar y empieza a decir, voy a hacer una gran obra, una gran acrobacia, todo esto. Y las personas, multitudes, aproximadamente 5,000 personas, se reúnen a ver las acrobacias de Charles Blondin. En ese momento Charles Blondin empieza a cruzar la cuerda de tensión. Primero lo cruza solo sin ningún instrumento, sin ninguna herramienta adicional, solo su propio peso. Después añade una silla, se sienta, después añade unos zancos. Pero algo interesante, cada vez que Charles Blondin pasaba y llegaba al punto donde se estaba enfrente de las personas, decía, ¿ustedes creen que yo puedo hacer cualquier cosa? Y Charles Blondin y las personas decían, sí, nosotros creemos que tú puedes hacer cualquier cosa. Y él hacía una acrobacia, una variante más desafiante. Y se paraba otra vez al frente y decía, ¿ustedes creen que yo puedo hacer cualquier cosa? Y las personas, sí, nosotros creemos. Y así pasaron varios desafíos cuando de repente él toma una carretilla y hace la misma pregunta. Y ellos dicen, sí, nosotros creemos. En ese momento, Charles Blondin se para detenidamente y los mira y les dice, ¿quién sería capaz de subirse conmigo en esta carretilla? Las personas en ese momento quedan enmudecidas, quedan totalmente calladas y asustadas. Pero de repente aparecía alguien así en medio de la multitud, un poco tartamudo y con miedo, que decía, yo creo que tú puedes. En ese momento el hombre se sube a la carretilla con Charles Blondin y cuenta la historia que ellos van atravesando y de repente uno de los cables de tensión empieza a desprenderse. Y obviamente genera miedo hacia el público, pero también hacia las personas que están haciendo la acrobacia. Pero Charles le dice, debes subirte a mis hombros porque debemos tirar la carretilla. No hay otra forma. Entonces el hombre, un poco asustado, lleno de miedo, mira a Charles, pero después hasta que él lo convence. Se sube a sus hombros y sueltan la carretilla. En este momento pasa algo interesante porque ellos terminan de pasar su acrobacia sin ningún problema y sin ningún accidente. Pero ¿a qué me lleva esto? A que muchas veces nosotros, como seres humanos, siempre decimos, Dios, tú eres todopoderoso, tú eres grande, todo lo puedes. Porque así también lo dice aquí. Tú puedes sanar, tú puedes proveer, tú puedes hacer cualquier cosa, Dios. Pero llega el momento en que Dios nos invita a pasar esa cuerda de tensión. Y ahí es donde nos quedamos enmudecidos. Y esto es justo lo contrario a lo que nos enseñan estos tres jóvenes. Estos tres jóvenes nos enseñan a que hay que mantenerse firme cuando Dios nos invita a caminar desafíos grandes. Estos jóvenes se mantienen firmes. Ellos no se llenaron de miedo. Ellos habían escuchado de Dios, sabían de ese Dios todopoderoso, pero también lo conocían. Era tanta la convicción que ellos tenían en su corazón que ellos decidieron permanecer a pesar de que los enviaran al horno de fuego. Y justo así, también esta historia nos enseña algo, de que
A veces, aunque con miedo, debemos ser como este hombre que de alguna manera levantó su mano y decidió montarse en la carretilla con Charles. Y justo así también aparecen muchas otras historias de la Biblia. Y quizás una muy famosa es, por ejemplo, Moisés, cuando atraviesan el mar, cuando se abre en dos el mar. De alguna manera, quizás todos estaban llenos de miedo, pero Moisés le obedece a Dios por alguna razón y se cumple el propósito de Dios y se libera el pueblo. Entonces, así de esa manera, Dios nos invita a que nosotros, precisamente en esos momentos más difíciles, nos mantengamos firmes y decididos en creer en Él. Ahora, quiero hablarles acerca de cuál es la imagen que tengo yo de Dios, como decía ahorita. ¿El Dios de la Biblia o el Dios de mi imaginación? Y saben, algo interesante es que yo digo algo como, por ejemplo, pienso mucho en la ley del resorte. Eso es un pensamiento mío. Eso quiere decir de que si yo hago cosas buenas, entonces Dios me va a dar cosas buenas. Si yo me comporto bien, entonces voy a recibir siempre todo bien. O, por ejemplo, nosotros los creyentes siempre debemos tener buena salud, buenas riquezas y todo siempre bien, nada mal. Todo siempre bien. Si eso fuera así, el mundo fuera súper bonito y no haría falta de un Cristo Redentor. No haría falta de una resurrección. Entonces, quiero hablarles acerca de algunas cosas que nos impiden tener una imagen correcta de quién es Dios. ¿Qué nos impide tener una imagen incorrecta de quién es Dios? Por ejemplo, tenemos a veces un concepto errado de lo que es conocer a Dios. Y esto lo podemos explicar de una forma un poco sencilla. Quizás, como muchas veces he enseñado, la diferencia entre saber y conocer. Saber es recibir información, pero conocer es experimentar, vivir vivencias, aventuras con esta persona, en este caso. Entonces, estos tres jóvenes no solamente tenían información acerca de quién era Dios, porque ellos venían de una cultura judía donde obviamente les enseñaban todo esto, todas las maravillas que Dios había hecho. Ellos ya estaban acostumbrados a recibir este tipo de información, pero ellos no solo se quedaron con esa información, sino que ellos vivían, experimentaban por el hecho de que ellos conocían a quién era Dios realmente. Y muchas veces nosotros nos quedamos en eso, en solamente tenemos información, pero realmente no conocemos al Dios de la vida. Y algo interesante es cómo en el capítulo 3, verso 17, hay una frase que me gusta, que dice, nuestro Dios, haciendo suyo su Dios, no dice el Dios o el Dios de mi padre, el Dios de mi amigo, el Dios de, sí, señalando a alguien, alguna persona, sino que ellos dicen nuestro Dios o mi Dios, haciendo personal a su Dios. Entonces es algo interesante, porque a veces nosotros decimos, no, Dios todo lo puede, Dios sí, Dios es grande, pero nunca lo atesoramos o lo apropiamos, o son pocas veces que lo apropiamos como decir, Él es mi Dios realmente. Él es nuestro Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Y saben, cuando nosotros no entendemos lo que es realmente tener una relación correcta con Dios, vamos a tener una imagen incorrecta de quién es Dios. Y hay una historia que me gusta donde aparece un pastor. El pastor dice que él, antes de empezar su ministerio, él era jugador de fútbol americano. Y un día estaban en un partido y de repente el estadio estaba súper lleno. El partido era importante, como una escena de película prácticamente. El partido importante, resultaba apretado y la gente conmocionada, enfurecida, frustrada, gritando por todas partes, gritando los nombres de los equipos, gritando los nombres de los jugadores, gritándole al entrenador, gritando insultos, gritando elogios y muchas cosas más. Pero
resulta que el entrenador le iba a dar una instrucción importante a este jugador. De repente el jugador está en medio del juego y empieza a escuchar todo ese bullicio, pero de repente el entrenador empieza a gritar fuerte. Y él logra identificar la voz de su entrenador. Pero algo interesante, él dice, yo logré identificar la voz de mi entrenador porque yo me relacionaba con él todos los días, practicaba con él todos los días. Y de alguna forma eso ocasionó un hábito de identificar cuál era su voz, cuál era la voz de él. Entonces, esto me da a entender a mí de que para poder entender el propósito o para poder escuchar la voz de Dios de forma correcta, tenemos que relacionarnos, practicar constantemente la palabra y vivir experiencias nuevas con Dios. Y esto es precisamente lo que estos jóvenes estaban viviendo. Quizás ahí no ilustra o muestra de que Dios les habló, pero ellos estaban convencidos en la naturaleza y el carácter de Dios, en su carácter, en su soberanía. Ellos estaban convencidos de su soberanía. Entonces, ellos no se pusieron a conversar o a preguntar nada. Ellos la tenían muy clara. Y esta historia a mí me impacta mucho porque hay momentos donde nosotros estamos precisamente en este tipo de situaciones, donde llegan las voces de nuestra mente, llegan las voces de los que están afuera o a nuestro alrededor. Pero se nos hace tan difícil entender a qué Dios nos está invitando. Se nos hace tan difícil entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y es precisamente porque falta la práctica de relacionarnos con Dios constantemente. Y esto es algo que ellos lo entendían. Y cuando tenemos el concepto errado de lo que es conocer a Dios, vamos a tener el concepto erróneo, sí, de lo que es la manifestación de Dios. Entonces, hay otra cosa que me gusta mucho que aparece en el verso 16. En el verso 16 aparece algo interesante. Y yo digo que cuando perdemos tiempo hablando con la tentación, podemos distorsionar la imagen de Dios. ¿Cómo así? En Daniel 3:16 dice algo: no tenemos por qué discutir este asunto. Ellos son claros. Ellos saben lo que el rey Nabucodonosor les está pidiendo. Y saben que la ley es que si no se arrodillan, mueren. Los matan, los envían al horno de fuego. Pero en este momento, es algo tan impresionante que ellos digan: no tenemos por qué discutir este asunto. ¿Sabe por qué, rey? Porque nuestro Dios tiene el poder para salvarnos de ese horno y también de sus manos. Después dice: y aun si no lo hiciera, nosotros seguiremos adorando a nuestro Dios. Pero me gusta esa parte donde ellos se frenan y dicen: no tenemos por qué discutir este asunto. Algo que lo comparo mucho es con lo que vivía, por ejemplo, José. José estaba en un momento lleno de tentación, como todos sabemos, y de repente llega la esposa de Potifar y de repente empieza a hablarle a José, pero José le dice: yo no puedo hacerle eso a mi Dios ni a su esposo. José estaba tan claro, pero después dice que José huyó cuando ella insistió. Ella no hizo caso a la primera advertencia que hizo José, el primer freno, pero ella insistió y José después huyó de esa tentación. Y esto me da a entender de poder tener una comprensión clara entre lo que es ser inteligente y ser sabio. Una vez veía una ilustración que era como alguien iba caminando y de repente había un hueco. Y decía que la persona inteligente podía caer en ese hueco, incluso caía en el hueco. Pero era tan inteligente que sabía cómo salir de ese hueco.
Pero la persona sabia no se caía en el hueco. Era tan sabia que evitaba caer en ese hueco. Y eso es lo que también nos enseña Proverbio. El sabio ve el peligro y se aparta. Y José estaba demostrando algo de sabiduría, pero él también estaba siendo determinante. Él sabía que no podía hablar con la tentación porque podía distorsionar la imagen de quién era Dios. Y eso fue precisamente lo que también hizo Jesús cuando estuvo caminando por el desierto. Me gusta porque Jesús dice en el capítulo 4, verso 10, ya después de que el diablo había intentado tentarle con otras cosas. Después llega un punto en el que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque escrito está que solo a Dios adoraré y serviré. Solo a nuestro Dios adoraremos y serviremos. De alguna manera, estos jóvenes hicieron algo parecido a lo que hizo Jesús en el desierto. Porque ellos estaban siendo tentados. Porque claro, ellos los iban a matar. Estaban siendo obligados. Y todos los que estaban ahí estaban haciendo eso. De alguna manera era una presión, considero yo. Pero de repente ellos dicen: no tenemos por qué discutir este asunto. No tenemos nada que hablar contigo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos convencidos en quién creemos, en quién tenemos nuestra confianza, que es el Dios Todopoderoso. Y eso es precisamente lo que ellos estaban demostrando. Una confianza absoluta en quién era Dios, en la soberanía de Dios. Y algo que me lleva es a esto. Cuando huyo de la tentación, mi imagen de Dios no se distorsiona. Porque claro, la tentación empieza a ofrecerme cosas y entonces yo empiezo a pensar en mi mente humana de que bueno, tal vez esto no sea tan malo, tal vez pueda coger por aquí. Pero cuando yo soy consciente de la tentación que viene a mí, mi oración no va a ser: Dios, dame fuerza para enfrentarla, sino dame sabiduría para huir de ella. Entonces, ellos la tenían muy clara. Ellos no estaban negociando el idolatrar a otros dioses. Así como también José, él no estaba negociando su posición. Él estaba firme. Y algo que nos invita es a esto. Aún en medio de todo lo que ellos estaban viviendo, ellos estaban manteniendo su imagen correcta de quién es Dios. Entonces, esto me lleva otra vez a esta pregunta: ¿qué imagen estoy teniendo de Dios? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de mi imaginación? Y hay algo interesante que me gusta mucho, ya después cuando relata del verso 16 al 18, el verso 16 al 18, dice algo que me lleva a entender cómo es mi posición y mi reacción ante las diferentes situaciones que vivo, sean buenas o malas. ¿Cómo es mi posición? Y quiero que vayamos nuevamente a los versículos de inicio. Eso ahí dice. El verso 17 dice: nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciere, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos a su estatua. Algo que me lleva a comprender esto es, no sé si ustedes conocieron la vida o han escuchado acerca de la vida de George Mueller, siendo un paralelo con esta historia. George Mueller es considerado un héroe de la fe. Él era alemán. Cuenta de que él un día empezó a trabajar por medio de orfanatos, haciendo orfanatos para ayudar a los niños en las calles y todo esto, los niños huérfanos, todo este tema, y también a muchas madres. Pero algo interesante es que George Mueller dice que él no se acercaba a nadie para pedirle lo que necesitaba, porque es que él se estaba dedicando completamente a ayudar a estos chicos.
pero no recibía ayuda o beneficio de parte de nada. Entonces lo que él hacía es, tenía su cuarto de oración, se arrodillaba y empezaba a clamar profundamente: Señor, oro para que tú te manifiestes y traigas alimento a estos niños. Oro para que tú te manifiestes y traigas ropas para estos niños. Y traigas todo lo que necesita este orfanato. Y había momentos donde estaba apurado y no tenía nada que ofrecerle a los chicos. Y de repente, y por causa de su oración tan ferviente y tan llena de fe, venían respuestas, ya sea o inmediatas o, en su defecto, cuando él menos lo esperaba. Pero lo que a mí me gusta de este personaje es que él siempre se mantenía firme en su posición. ¿Cómo así que en su posición? Él buscaba a Dios, él no buscaba la ayuda del hombre. O sea, él lo primero que pensaba es: yo voy a buscar la ayuda de Dios porque Él es el proveedor. Él no se iba corriendo desesperadamente a buscar la ayuda del hombre. Y esto es algo que a nosotros constantemente nos cuesta. A mí siempre me ha costado esto. A veces que estoy en momentos difíciles, mi primer pensamiento es: ¿quién me puede ayudar en esto? ¿Qué amigo, qué persona me puede ayudar en esto? Y entonces es cuando llega una convicción: no, Duván, no se trata del hombre que te pueda ayudar. Es Dios. Soy yo quien te da la respuesta. Y esto es lo que él siempre mantenía. Aún cuando recibía respuestas inmediatas se gozaba, venía la respuesta. Pero cuando esta respuesta era tardía o a veces no se daba, él se mantenía en su posición y decía: voy a seguir orando y voy a seguir buscando a Dios, porque Él es el único que puede proveer y que puede traer todo lo que necesitamos. Y así, en ese transcurso fue que pudo conseguir una base para huérfanos y también pudo conseguir mucha más alimentación para ellos. Pero era tan interesante que él se mantenía en su posición. Y hay una misionera, no sé si ustedes la han escuchado, se llama Helen Roosevelt. También haciendo un paralelo, una ilustración con esto. Ella cuenta de que ella de muy joven recibió un llamado misionero a servirle a Dios en África. Y ella se fue, ella era de Inglaterra. Ella se fue a África. Dice que duró muchos años sirviendo en África, ayudando a niños por medio de la salud, por medio de ayuda social y muchas cosas más. Y también predicándole el evangelio. Pero ella dice que en un momento ella se regresa a Inglaterra y empieza a estudiar medicina porque quería servir con mayor eficacia. En ese momento ella también siente la convicción, el anhelo de hacer fundaciones, hospitales y todo esto. Y cuando ella termina su carrera, cuando termina de prepararse, se regresa a África. Después pasa algo interesante. Cuando ella regresa a África, cuenta la historia que había personas que estaban en rebeldía o habían grupos armados que estaban principalmente atacando a los extranjeros. Y justo ella no era la excepción. Estaban atacándolos, apedreándolos, golpeándolos, pero también los apresaban, los arrestaban, los secuestraban y se los llevaban y los maltrataban, pero también abusaban sexualmente de ella. Llegó un momento, pero ella recordó algo, porque antes de ella empezar a hacer esa travesía, ella le había hecho una oración a Dios, que decía: Dios, cuando pase por aquellos momentos más difíciles de mi vida, recuérdame que lo que estoy haciendo es por amor a ti, por amor a tu obra. Y recuérdame lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Y justo ella estaba pasando por esta situación, pero llega un momento en el que ella de alguna manera empieza a entristecerse, empieza a frustrarse, empieza a llenarse de angustia. Pero después, de repente, Dios trae a recuerdo esa oración que ella había hecho. Y ella vuelve y la hace: Señor, perdóname. Pero te pido que aún cuando pase por esos momentos difíciles, recuérdame que lo que estoy haciendo es por amor a ti, por amor a tu obra. Y también recuérdame lo que tú hiciste en esa cruz por amor a mí. En ese momento dice que ella recibió como un aliento, algo diferente. Y fue
cuando ella tuvo la convicción en su corazón de ser portadora de gracia hacia sus agresores. Dios empezó a vertir gracia sobre ella y en ese momento ella empezó a vertir gracia sobre sus agresores. Cuando ella empieza a tomar con misericordia y a perdonar de alguna manera a sus agresores, porque ella tiene la convicción en su corazón de que ellos también son creación de Dios, que necesitan arrepentirse y necesitan misericordia para que puedan tener el reconcilio con Jesucristo por medio del amor que nosotros damos. Porque ella entendió que nosotros somos reconciliadores del mundo por medio del amor de Cristo. Y fue cuando ella, de alguna manera milagrosa, pasaron algunas semanas y fue liberada. Y después de esto, empezó a seguir obrando para los chicos y para las mujeres que estaban desamparadas. Pero, ¿por qué me lleva esta historia? Porque de alguna manera me hace pensar que ella se mantuvo en el horno de fuego. Ella estuvo ahí bajo presión. Ella estuvo ahí y después y se mantuvo en la oración que había hecho. Voy a permanecer en el amor de Cristo. Y saben, algo que ya como testimonio personal, en todo este tiempo nosotros recibimos diferentes capacitaciones o preparaciones, pero llega un momento donde nos dicen, bueno, necesitamos que ustedes entren en intimidad con Dios y oren y le pregunten a Dios a dónde quiere enviarlos a hacer misiones en esta temporada. Bueno, se empiezan a armar los equipos porque hay países semejantes que cada quien empieza a direccionarse. Y en ese momento yo recuerdo que uno de los países que yo quería ir o quiero ir es Bolivia. Y de repente yo digo, bueno, yo siento de parte de Dios que Dios puede hacer un trabajo conmigo en Bolivia. Entonces pasó un proceso de etiquetes, de finanzas y de todo esto. Y yo decía, Señor, yo sé que tú puedes proveer porque tú eres Jehová Jireh. Tú eres el Dios que provee. Yo sé que tú puedes pagar los tiquetes. Pero después de repente venía una pregunta interna a mí. ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si no están los tiquetes listos? Y entonces es ahí donde venía esta palabra a mi vida. Señor, aún si no me dieres eso porque yo sé que tú puedes, yo te seguiré adorando y sirviendo con todo el amor y la pasión en el lugar donde tú me envíes, en el lugar donde tú me pongas. Justo tuve la oportunidad de ir a comunidades indígenas con los coreguajes, pero lo que Dios me estaba invitando era a permanecer fiel en Él, aún en medio de que no recibiera la respuesta que yo estaba anhelando en mi corazón. Y esto era lo mismo. ¿Qué voy a hacer si no recibo la respuesta que le estoy pidiendo a Dios? O si esa respuesta es tardía. Yo considero que en mi caso la respuesta es tardía. Todavía sigo orando por eso. Pero confío también en la soberanía absoluta de Dios y que Él sigue siendo bueno y fiel. Pero mi respuesta en oración era, Señor, aunque tú, Señor, no me envíes allá, yo seguiré adorándote y sirviéndote con todo el amor del mundo, con toda la pasión. Porque no se trata del lugar, se trata de ti, Señor. Y algo que entendía también es que el verdadero llamado es serle fiel a Jesús en el lugar donde Él nos pone y con las herramientas que Él nos da. Y ya después Él, si por así decirlo, si le da la gana, pues nos saca. Pero algo interesante es que esto me lleva también a entender lo que decía Helen Rosenberg. Ella decía, Señor, ayúdame a comprender que cuando pase por los momentos más difíciles, seguiré amándote a ti y lo que estoy haciendo es por amor a ti. Ella estaba apasionada por Jesús, por Cristo. Y me lleva a que la pasión, dice, el significado viene de padecer o padecimiento. Lo que quiere decir
que pasión significa padecer o padecimiento. Y era el significado real que tenía también esa película famosa que dice La Pasión de Cristo. El significado real era padecimiento de Cristo. ¿Y por qué padecimiento? Porque padecemos juntamente con Cristo. Padecemos con Él. Sufrimos con Él. Y quizás lo que nosotros sufrimos no se compara nada a lo que en esos tiempos ellos realmente sufrían, o los apóstoles realmente sufrían. Nosotros es algo realmente insignificante en comparado a lo que ellos realmente pasaban. Pero me lleva a comprender de que la pasión no es una emoción. La pasión es padecer por Cristo, estar locamente parado en mi posición. Y esto me lleva, ¿cómo es mi posición y mi reacción ante las diferentes situaciones que experimente, sean buenas o sean malas? ¿Solamente me voy a gozar con lo bueno? Pero cuando vengan las no respuestas o las dificultades, entonces no, Dios no es real, Él no responde, no me escucha. Pero Él siempre está con nosotros. Él siempre está juntamente con nosotros. Y cuando yo no tengo una posición y reacción correcta ante estas dificultades o situaciones, no siempre son dificultades, la imagen de Dios que yo tenga no va a ser la correcta. Va a ser la imagen de mi imaginación, el Dios que yo me he imaginado, y no va a ser el Dios realmente de la Biblia, que es totalmente algo diferente. Entonces siempre es bueno preguntarnos eso: ¿qué imagen estoy teniendo de Dios en estos momentos? ¿Cuál es la imagen que estoy teniendo de Dios? Y algo que también yo estaba reflexionando era, ¿será que estoy siendo consciente de la preeminencia de Cristo? ¿Cómo así? Que Cristo es la revelación de la persona de Dios en sus atributos morales y divinos. Entonces, Jesús es semejante a Dios. Jesús es la representación del Dios invisible. Entonces, si yo soy consciente de quién es Jesús, de quién es Cristo, tengo una imagen correcta de quién es Dios. Y algo que es interesante es que las crisis revelan los fundamentos. O sea, los momentos de mayor opresión es donde se revelan los fundamentos que están dentro de nosotros. Si estoy fundamentado sobre la roca o sobre la arena. Y yendo a donde dice el versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25 que dice aquí: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En otras versiones dice: es semejante al hijo de un dios. Pero esto me lleva a comprender de que de alguna manera para estas personas el rey Nabucodonosor y los que estaban con él estaba siendo revelado la imagen del Hijo de Dios. Ahí en la escritura dice que un ángel vino y estaba con ellos. Hay muchos teólogos que dicen que puede ser la representación de Cristo. Y yo considero que tal vez sí puede ser la representación de Cristo. ¿Saben por qué? Porque ellos anteriormente a eso habían dicho: no importa si vamos al horno. No importa. No nos importa. Sepa usted, oh Dios, que nuestro Dios tiene el poder tiene el poder para salvarnos. Y si no lo hace, aún así nosotros permanecemos adorando a nuestro Dios. Y ellos posteriormente a esto fueron enviados al horno de fuego. Pero fue en ese momento donde Dios los respaldó, donde se reveló el fundamento de ellos. Y por eso digo, las crisis revelan los fundamentos. Y un ejemplo práctico es como cuando tenemos una barra de crema, ya sea cualquier tipo de crema, una crema dental, por ejemplo. Y nosotros, esta ilustración me gusta. Una vez la escuché y decía:
cuando nosotros exprimimos la crema, obviamente sale, lógicamente, la crema. Pero, ¿qué es lo que está pasando cuando nos exprimen a nosotros? ¿Qué es lo que está pasando cuando nos oprimen a nosotros? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿El Dios de mi imaginación o el Dios de la Biblia? Está saliendo Cristo representado en esos momentos de mayor opresión, donde mayormente nos exprimen. Y justo a estos jóvenes estaban siendo exprimidos en su crisis, pero ahí fue donde se reveló su fundamento. Ahí fue donde salió Cristo. Y justo también en la historia anterior de la misionera Helen, ella estaba revelando también el amor de Cristo en medio de su horno de fuego, en medio de su opresión. Ahora, ¿qué es lo que está saliendo de ti justo cuando recibes esa opresión? Cuando te exprimen fuertemente, ¿qué está saliendo de ti? ¿Está saliendo tu sabiduría humana o está saliendo la sabiduría de Dios? ¿Qué está saliendo de ti? Tenemos que constantemente hacernos esa pregunta. ¿Será que está saliendo mis pensamientos humanos o está saliendo el Dios resucitado que es Jesús reflejado en lo que nosotros hacemos? Y esto es muy interesante porque de alguna manera, por eso hice como una explicación del contexto anterior, porque si ellos no se les hubiese presentado tal oportunidad, no hubiesen tenido, valga la redundancia, la oportunidad de demostrar quién era su Dios. Ahora, pregúntate ahora en este momento, ¿en qué posición estabas ayer que por la gracia, el favor y la misericordia de Dios, hoy estás en una posición más alta? Que de alguna manera te hace expresar más a Cristo. De alguna manera te hace sacar más lo que está dentro de ti. Y justo te has puesto a pensar, ¿qué estoy sacando en este momento donde Dios me ha subido a este escalón? ¿Será que estoy sacando al Dios de mi imaginación o estoy sacando al Dios de la Biblia? Estoy sacando a Cristo resucitado dentro de mí. Porque es cierto que cuando a nosotros muchas veces nos ponen en posiciones altas, se nos olvida y nos llenamos de orgullo y egoísmo y pensamos en nuestra propia sabiduría humana. Y no somos luz y no representamos a Cristo en donde estamos. Era tanto la representación de Dios de estos jóvenes en su momento de opresión que después el rey los manda a sacar y dice, no tienen manchas, pero ellos no están ardiendo, no tienen nada, están limpios. Pero aquellos soldados que los habían enviado a empujarlos, ellos sí fueron totalmente quemados y destruidos, solo por el fogaje o el vapor de este horno. Pero es interesante, porque después de esto, el rey venera a Dios, admira la magnificencia y lo milagroso que es Dios. Un rey totalmente incrédulo que estaba invitando hacia la idolatría, pero después de ver este acto tan profundo que no solo se basó en palabras, sino que se basó en actos, en acciones profundas, en aplicación profunda. Y fue cuando él, al ver este acto tan maravilloso de estos jóvenes y ver el respaldo de su Dios, fue cuando él dijo, no, su Dios es real. Su Dios es el único que puede hacer tales maravillas. Y mandó a respetar a Dios. Mandó a que no se metieran con el Dios de ellos. Mandó a que no se metieran con ellos tampoco. ¿Por qué? Porque Dios los estaba representando. Ahora, y por eso hago esa pregunta. ¿En qué posición estabas ayer que hoy te encuentras en una posición más alta, en un escalafón más alto? Y quizás han venido ese tipo de tentaciones o pruebas de idolatrar lo que ofrece el sistema, lo que ofrece el mundo. Pero ¿qué ha salido de mí en esos momentos? ¿Qué es lo que está saliendo de mi interior, de mi ser? ¿Está saliendo al Dios de la Biblia o el Dios de mi imaginación? Y ya para ir culminando, para ir cerrando,
algo interesante es que cuando nosotros tenemos la imagen correcta de quién es Dios, reconocemos a Cristo como fundamento en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Y tenemos la imagen correcta de quién es Dios. ¿Cuál es la imagen que tienes tú de Dios? ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón o solamente estás imaginando? Y ahora, estos jóvenes, como decía anteriormente, no solo tenían información, ellos conocían a su Dios. Ellos no solamente decían, ay, sí, en la Biblia dice esto, las historias muestran esto, pero cuando llegan esos momentos, ellos no se amedrentaron. Ellos siguieron confiando en su Dios. Yo sé que han pasado muchas situaciones y van a seguir pasando momentos donde vas a pensar y vas a decir, ¿a quién estoy representando? ¿Al Dios de mi imaginación o al Dios de la Biblia? Al Cristo resucitado. Estoy dando reconciliación al mundo por causa de su opresión, así como también hizo esta mujer. Porque cuando nosotros tenemos la imagen correcta de Dios, reconocemos a Cristo como fundamento de nuestra vida en todo lo que hagamos. Y justamente cuando más nos exprimes, más sale Cristo de nuestro ser. Y más somos testimonio del poder, de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros y para con los que están a nuestro alrededor. Quiero invitarlos a hacer una oración en este momento. Amado Señor Jesús, yo quiero darte gracias, Dios. Quiero darte gracias por este espacio, por este momento, Señor. Quiero darte gracias porque tú, Señor, has hablado a mi vida. Tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra es como una espada, Señor, de doble filo que penetra en lo más profundo, Señor. Que penetra hacia adentro y hacia afuera, Dios. Padre, te ruego, Dios, que podamos tener el entendimiento, Dios, de que tú debes ser el fundamento de nosotros. De que cada vez que pasemos por diferentes situaciones, sean buenas, sean malas, o por diferentes dificultades, Dios, podamos sacar a Cristo como representación tuya, Señor. Padre, oro para que tú bendigas a cada persona que se encuentra en este lugar. Oro para que tu palabra, Señor, se siembre en sus corazones y no solamente llegue a sus mentes, sino que llegue también a sus corazones. Y podamos, Señor, practicar lo que es conocerte. Y no solamente quedarnos con información o saber de ti, sino que podamos caminar de tu mano. Podamos, Señor, tomar nuevos desafíos, nuevos retos contigo, Señor. Y podamos ser testigos del poder de tu soberanía, papá. Padre, te ruego que tú bendigas a cada persona que se encuentra en este lugar, Señor. Te ruego que tu amor siempre los acompañe, Señor. Te ruego que los apartes de todo mal, de toda tentación, Señor. Te ruego, Señor, Padre, que tú los libres de toda dificultad que les quiera causar dolor, Señor. Te ruego que tu misericordia y tu gracia estén sobre ellos, Dios. Y de que tú, Cristo, seas el fundamento de sus vidas, Dios. Tú, la roca fuerte, Padre amado. Y no pongamos más nuestros cimientos sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor. Y podamos comprender cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es tu amor, Señor. Y podamos mantenernos en una posición y en una reacción firme, Dios, ante las adversidades, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios bendito. Amén y amén. Hola, les saludan los pastores John y Mafi. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, a activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás de lo nuevo de la ICCC de Cádiz. Bendiciones.